Cuando hablamos de los santos, hay que hablar de las mortificaciones que los santos hacían. Cuando nosotros pensamos en estas mortificaciones, por lo general se nos viene a la cabeza que era un poco extremo. Si pensamos en San Francisco de Asís, por ejemplo, podemos ver que San Francisco de Asís había una tentación que era muy recurrente, que era la tentación de la lujuria. Entonces San Francisco de Asís, cuando venía atacado por esa tentación, dicen algunas personas que él lo que hacía era quitarse la ropa, el hábito, quedar desnudo y tirarse en un rosal lleno de espinas y revolcarse. Era algo bastante exagerado, ¿no? Pero uno dirá, es que esos son santos viejos. Pero hablemos de una Madre Teresa de Calcuta, que dicen algunos biógrafos y algunos libros que utilizaba cilicio. Y estamos hablando de una santa del siglo pasado. Se dice por ahí en las malas lenguas que el mismo San Juan Pablo II los usaba. O también se dice que San Juan Pablo II en Cuaresma, por ejemplo, solamente comía una vez al día, o en alguna ocasión se puso también a dormir desnudo en los inviernos en el piso. Hablamos de Santo Domingo de Guzmán, yéndonos un poquito más atrás, y nos encontramos que Santo Domingo de Guzmán era una persona que hacía unas vigilias muy largas durante la noche. De Santo Domingo de Guzmán se dice que durante el día hablaba de Dios y que durante la noche hablaba con Dios. Cuando yo te cuento estas historias de los santos, porque no eran los únicos, todos los santos han hecho mortificaciones, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿De casualidad piensas que era muy fanático? ¿De casualidad piensas que eso es muy exagerado? Porque yo te quiero dar otra perspectiva del asunto. Esto es ascesis, ¿no? Esto es lo que vamos a hablar. Pero esto lo que me lleva a mí es que no hay santidad sin privaciones y sin mortificaciones. No hay santidad sin ascesis. ¿Sabes? A mí este mundo de verdad me parece como muy hipócrita. Hipócrita porque cuando le hablamos de ascesis, entonces nos tratan de retrógrados, nos tratan de que nos hemos quedado en la época medieval, nos tratan incluso hasta de inquisidores. ¿Verdad? Porque la ascesis en la vida espiritual, que está relacionado mucho con las mortificaciones y las penitencias, es algo muy mal visto. Pero este mundo es muy hipócrita, porque este mundo hace mucha ascesis. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que va al gimnasio y que está haciendo una dieta súper rigurosa de comidas que a él no le gusta, le toca madrugar súper temprano para ir al gimnasio, cosa que él nunca había hecho porque no le gustaba madrugar. Al mismo tiempo, porque quiere un cuerpo musculoso, tú sabes, ¿no? Entonces, eso le ha costado a mi amigo el que deje de ir a fiesta los sábados, el que deje de salir a comer los domingos, el que deje muchas cosas solo porque quiere tener un cuerpo musculoso. Y yo me digo, cuando esos sacrificios, esas penitencias y esas mortificaciones se trata de un beneficio personal, entonces están bien vistas. Pero cuando esos sacrificios, mortificaciones y penitencias se hablan por amor a Dios o tratan de Dios, entonces es mal vista. Si yo me sacrifico y me mortifico por amor a Dios está mal, pero si yo me mortifico y me sacrifico por amor a mí mismo está bien. Porque el mundo eso es lo que hace. El mundo es ascético actualmente. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi hermana, cuando llegaban los tiempos de los exámenes y de los parciales, ella estudió medicina, es doctora, pero cuando llegaban los momentos de los parciales, a veces nada más dormía 2 veces al día durante 1 o durante 2 semanas. Eso es ascesis. ¿Por qué me dice que velarse o desvelarse para estudiar para un cartón está bien, pero desvelarse en vigilia de oración por Dios está mal? Si eso lo hacen las personas del mundo por obtener un buen cuerpo, por obtener un buen título, por obtener un ascenso, por obtener un mejor trabajo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros cuando se trata de Dios? Yo sé que esto te hace recordar una cita bíblica de San Pablo, 1 Corintios capítulo 9, 25, que yo creo que queda como anillo al dedo a lo que estamos hablando. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible, por algo que se va a dañar. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Si eso lo hacen los atletas, ¿cuánto más no lo haremos nosotros? Profundicemos y hablemos de este tema de la ascesis, porque yo pienso que es muy importante. Además de que este tema de la ascesis ha desaparecido de las homilías de los sacerdotes, ha desaparecido de los libros de espiritualidad. Hoy nadie quiere hablar de ascesis porque nos hemos centrado tanto en hablar del amor de Dios que incluso ese amor de Dios llega a justificar muchos de nuestros pecados, ¿no? De nuestras malas inclinaciones y de nuestros problemas. Y no, debemos hablar de ascesis porque ya lo veremos más adelante. La ascesis es ese compromiso y ese esfuerzo que yo tengo por obtener algo, y es un esfuerzo humano, aunque en la ascesis es animado por el Espíritu. ¿Qué es la ascesis?
La ascesis es el ejercicio metódico que servía para el entrenamiento físico de atletas y soldados. Ustedes saben que los griegos se caracterizan por los Juegos Olímpicos y por el deporte, por los atletas. Los romanos se caracterizaban mucho por su ejército, era un gran ejército. ¿Qué era la ascesis? Era el entrenamiento de ellos. Es más o menos como los Navy SEAL. ¿Saben lo cuáles son los Navy SEAL? ¿No? Los soldados super pro de Estados Unidos que les toca incluso hasta nadar con tiburones. Y no es mentira. Si ustedes leen el libro de Tiende tu cama de un Navy SEAL, se dan cuenta que les ponen a hacer pruebas súper exigentes solamente para tener lo que se necesita. Ojo, para tener lo que se necesita para ser un Navy SEAL y para ser uno de los mejores soldados de los Estados Unidos. Bueno, eso es ascesis. Eso es ascética también. Es como ese entrenamiento que utilizaban los atletas y que utilizan todavía los atletas y utilizan el ejército para estar en forma, para ser buenos guerreros, para estar bien en la batalla. Este término pasó al ámbito espiritual. Y entonces la ascesis es como la búsqueda de la perfección mediante el esfuerzo personal y el uso de las prácticas de penitencia para luchar contra los defectos y adquirir las virtudes. Todo se trata de adquirir virtudes y de luchar contra los defectos. Nosotros siempre estamos acostumbrados a escuchar esto de que Dios da la mitad y yo doy la mitad. Y yo digo, por favor, no sé si logran ver bien. Miren eso. Miren ese cuadro hermosísimo. Lo pintó Jesús, un muchacho de acá, pero no es el tema. Miren ese cuadro bello. ¿Ustedes creen que eso es la mitad de Dios? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que Dios estaba dando media ahí? Porque cuando yo veo la cruz y veo este cuadro, yo me veo a un Dios que se está dando por completo. Pues así nosotros no solamente podemos dar la mitad, nosotros tenemos que darnos por completo, porque este trabajo de la salvación y de la santificación es de Dios y es mío. Ahora, para entender bien esto, nosotros tenemos que aclarar y diferenciar entre la moral de la obligación y la moral de las virtudes. ¿Saben? Porque es muy diferente. Durante mucho tiempo, cuando se ha hablado de este tema de la ascesis, se habla desde la perspectiva de la obligación, del esforzarnos, del solamente el esfuerzo personal sin tener en cuenta a Dios. Incluso se han construido muchas herejías a base de esto, de que yo creo que con mi propia disciplina y que con mi propio esfuerzo yo puedo ganarme la salvación y que no necesito de la gracia divina, porque no estamos hablando de eso. Pero la moral de la obligación es el que yo hago las cosas por un deber y por cumplimiento. El problema es que esto termina hundiéndote y termina alejándote de la verdadera perspectiva de Dios. Porque cuando tú haces las cosas porque cumples, es fácil que te conviertas en un tirano. Porque si yo hago esto por cumplimiento, porque yo estoy convencido de la ley, porque yo estoy enamorado de la obediencia y de las cosas de Dios, entonces yo siempre voy a querer que los otros vivan como yo y piensen como yo. Ustedes saben lo que yo pienso al respecto sobre eso, ¿no? Que yo viva mi fe de una manera no quiere decir que otros la vivan. Entonces, estas personas de la moral por obligación que cumplen la ley solamente por cumplirla o por responsabilidad o por deber, terminan imponiéndose por encima de los demás y terminan convirtiéndose en un tirano. Alguna vez leí una frase por ahí, que me encontré yo no sé dónde, que decía, la verdadera libertad está en el cumplimiento del deber. Y yo tengo que hacer una corrección ahí, porque la verdadera libertad está en el cumplimiento y en la vivencia del amor. Tú cumples porque amas. El deber es una consecuencia del amor, pero no puede ser al revés. Yo cumplo la ley de Dios porque amo a Dios. Yo no cumplo la ley de Dios solamente por cumplirla para que vean que yo sí soy fuerte y la cumplo. ¿Sí ven? Es ahí la gran diferencia y es ahí esta moral de la obligación y la moral de las virtudes. Si haces penitencia, si haces mortificación o si haces ascesis, no es porque te toque hacerla. Es porque quieres crecer en la fe, porque quieres crecer en el amor de Dios. Entonces es la moral de las virtudes, es el esfuerzo personal pero para obtener un bien. Por aquí dice que cuando hacemos esas prácticas que no nos tocan a la vez de ayudarnos, lo que terminan es hundiéndonos más. Nosotros estamos buscando es hacer la voluntad de Dios. Y quiero entrar a hablar sobre los tipos de ascesis, porque hay 3 tipos de ascesis. Esta partecita me gusta muchísimo, de verdad que sí. La primera es la ascesis pasiva. Es aceptar con agrado lo que Dios quiere darnos. Está animada por el amor. Un ejemplo de ascesis pasiva. El beato Carlos Acutis, que cuando se entera que tiene cáncer, es lo que dice, Señor, lo ofrezco por la iglesia, lo ofrezco por el Papa. No resistió, no murmuró, nada de eso. Eso es una ascesis pasiva. Cuando aceptamos la voluntad de Dios. Estás atravesando por dificultades, acepto la voluntad de Dios. Estoy pasando por una crisis económica, en tus manos, Señor.
Estoy pasando por una enfermedad, en tus manos, Señor. Se murió un familiar, en tus manos, Señor. Eso es ascesis. Aceptar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa ascesis pasiva es la que yo no busco, pero me llega, y cuando me llega sin buscarla, sin quererla, yo la acepto con agrado porque lo veo y lo leo como la voluntad de Dios. Hay otra ascesis que es la activa, que es cuando yo sí busco por alcanzar las virtudes, por trabajar en mi perfección, cuando yo busco eso. ¿Y eso qué es? Es cuando entonces utilizo penitencia, mortificaciones y renuncias. Un ejemplo de ascesis activa, San José Sánchez del Río, ¿verdad? Que estaba muy cómodo en su casa cuando estaban persiguiendo a la iglesia y persiguiendo a los curas, y él dijo, yo voy a salir a la guerra de los cristeros. Él no tenía nada que hacer en esa guerra de los cristeros, pero él decidió defender a la iglesia, defender a los sacerdotes, defender a la Eucaristía, yendo a la guerra. O sea, fue algo que él buscó. Como consecuencia de esa búsqueda, le vino el martirio a un muchacho de 15 años. ¿Sí ven? Entonces, eso es una ascesis activa. Una ascesis activa, entonces, es, por ejemplo, cuando yo ayuno, cuando yo doy limosna, y eso me cuesta. Una ascesis activa es, por ejemplo, cuando yo guardo silencio, cuando me están insultando, me están diciendo, y yo callo, cuando yo quisiera insultar a la otra persona y yo prefiero callar. Señor, te ofrezco esto, Señor, te lo ofrezco, pero tú guardas silencio. Eso es ascesis activa. De una u otra manera te estás mortificando, ¿no? Estás renunciando y estás haciendo un sacrificio, porque a algunas personas les cuesta bastante guardar silencio frente a las ofensas, ¿no? Porque son muy impulsivas. Entonces, esa es la ascesis activa. Hay otra ascesis que es la propia de nuestro estado. Un ejemplo como un poco superficial, pero esto va mucho más allá. La de una mujer que salía todos los fines de semana, pero se casó, tiene hijos y dice, bueno, no puedo salir este fin de semana porque me voy a centrar en mi hogar, voy a centrarme en mis hijos, voy a centrarme en mi esposo. No, eso es una ascesis propia del Estado. Una ascesis propia del Estado es de mi estado, por ejemplo, que soy sacerdote, vivir la pobreza. Que yo puedo tener toda la plata del mundo para comprarme el último carro, último modelo, pero no lo voy a hacer. No estoy llamado a vivir la pobreza. La ascesis propia del Estado es el celibato, ¿no? La ascesis propio del Estado es la castidad. Eso es la ascesis propia del Estado. La ascesis propia del Estado del matrimonio, la fidelidad, ¿no? Es la manera en cómo el matrimonio se vive la castidad. Son ascesis propias del Estado. No hablemos del Estado como vocación, hablemos del Estado como estudiante. Ascesis propia del Estado es sacrificarme estudiando para sacar unas buenas calificaciones. Ascesis propia del trabajo es no perder tiempo, es no robarle tiempo a la empresa, es dedicarme a hacer las cosas que tengo que hacer y hacerla bien. En esta ascesis propia del Estado recuerdo mucho a San José María Escrivá de Balaguer, de eso de hacer del ordinario algo extraordinario. La ascesis propia del Estado es que si eres un médico, seas un buen médico. Que si eres un buen profesor, seas un buen profesor. Que si eres un padre de familia, seas un excelente padre de familia. O si eres un esposo o una esposa, que seas un excelente esposo. Es la ascesis propia del Estado. Ya te he compartido esta cita bíblica de 1 Corintios capítulo 9, 25. Pero también quiero que ojalá puedas orar y reflexionar sobre Mateo 6. ¿No? Es la lectura que hicimos el miércoles de ceniza. Cuando oréis, o ayunéis, o hagáis limosna, o deis limosna, no sé, como los hipócritas. Todo lo que hagamos, hagámoslo en secreto, para que sea solamente Dios el que nos esté viendo y observando. También te voy a regalar Mateo 4, versículo del 1 al 11, que fue la que escuchamos el primer domingo de Cuaresma. Las tentaciones de Jesús en el desierto, presidida por 40 días de ayuno. Y el demonio, que es puerco, solamente aprovechó cuando tenía hambre para tentarlo. Esto es ascesis. Hermanos, estamos llamados a llevar una vida ascética. Estamos llamados a sacrificarnos, estamos llamados a mortificarnos, estamos llamados a renunciar. Solo si amas a Dios. Si lo vas a hacer por deber o por obligación, mira, no lo hagas. Si quieres hacerlo por virtud, por amor a Dios, porque es Dios el que te está moviendo y porque es una gracia divina, hazlo. Hay que hacerlo. Aun cuando todo el mundo te diga lo contrario, tenemos que sacrificarnos. Porque recuerden que nosotros estamos buscando algo mucho más que un mejor cuerpo o que un título. Estamos buscando el cielo. Que el Señor te bendiga, queridos roomies, y nos vemos en el próximo episodio de Habitantes del Corazón. No te olvides dejar tus comentarios y compartir el episodio con personas que sepan que les pueden ayudar o que pueden y quieren aprender o que desean de verdad una vida más entregada con Dios. Que pases un feliz día y que pases también un feliz tiempo de Cuaresma. Bye bye y recuerda, sonríe porque eso no duele.